¿Quién te dijo a ti que el ladrillo pandereta no carga? ¿Qué mamada? Típicamente se piensa que cuando se tiene vigas peraltadas ya no necesito de un muro macizo, lo cual es un error. Muchas veces cuando se tiene vigas peraltadas se coloca albañilería hueca o ladrillos pandereta o tubulares como los que se muestran en esta imagen. Estos ladrillos en realidad sí tienen resistencia, tanto a compresión como a corte. Es menor, pero es importante y no se debe despreciar o pensar que cuando yo tengo un muro de ladrillo pandereta, como en este caso, no aportará rigidez. Recuerda que cualquier muro que esté adosado a la estructura influye directamente en el comportamiento dinámico de la estructura. El ladrillo pandereta o tubular estaría más o menos por acá. Bien, esta es una tabla de la norma E070. La resistencia a la compresión de una unidad de albañilería es aproximadamente 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La resistencia a la compresión de la mampostería o de las pilas, es decir, varios ladrillos apilados con mortero, es aproximadamente entre 25 a 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En realidad lo más importante aquí es el FM, que es la resistencia a compresión de la mampostería, ya que lo que importa es cómo resiste la unión de ladrillos con mortero. A veces se tiene, por ejemplo, un ladrillo de muy alta calidad, como por ejemplo este, y el mortero podría ser de baja calidad o está mal dosificado, lo cual daría una resistencia baja en conjunto de los ladrillos con el mortero. Resistencia a corte del, del ladrillo pandereta estaría más o menos alrededor entre 4 y 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, como ves, tiene un número bajo, pero en realidad dentro de la rigidez sí aporta, ya que recuerda que la rigidez depende de las propiedades mecánicas que está dado por el módulo de elasticidad. Si hablamos de una rigidez flexional, también va a depender de la inercia. Y un muro pandereta quizás tenga propiedades mecánicas bajas, pero si es un muro largo, su inercia es elevada, por lo tanto su rigidez también tiende a ser importante. Típicamente, en muchos proyectos se ve que el sistema es de pórticos, ¿no? Se tiene vigas peraltadas y columnas de sección importante. Muchas veces en terrenos de esquina se tiene distribuciones como estas, donde se tiene ambientes abiertos en los laterales, como se muestra, y esta parte se tiene viviendas, ¿no? En este lado, por lo cual esto todo lo colocan muro pandereta y el gran error que cometen es no aislarlo. Piensan que porque el muro ya es de pandereta, no aporta rigidez ni resistencia a la estructura, lo cual está mal. La presencia de estos muros, por más que sean huecos, va a modificar el comportamiento estructural como te mencionaba al inicio, lo cual va a generar torsión, es decir, el, el centro de rigidez se va a mover a este punto y el centro de masa lo tienes por este punto, lo cual va a producir una rotación en la estructura, produciendo un desplazamiento mayor en estos lados que tienen menos rigidez, lo cual puede llevar al colapso justamente de estos elementos que son los más vulnerables. Si aislamos los muros, colocamos acá columnetas con su tecnopor, la estructura tendrá un comportamiento elástico mucho mejor. Pero recuerda, no solo se debe verificar el comportamiento elástico, también se debe evaluar la posibilidad de la interacción de la tabiquería con la estructura, es decir, cuando la estructura pasa al rango inelástico, esta junta que se tiene acá no va a ser suficiente y el tabique va a chocar con las columnas estructurales o de pórtico. Cuando se tiene un sistema de pórticos, sí se puede, digamos, adosar la tabiquería siempre y cuando se lo evalúe dentro del modelo matemático. Bien,
Ahora, si tú lo dibujas, lo modelas, tu tabiquería dentro de tu sistema de pórticos y estás bien en cuanto a deformaciones, en cuanto a evitar que no haya torsión, verificar que no hay irregularidades, sí podrías adosar la tabiquería al pórtico. Además de ello, para evitar daños en tu muro, tendrías que limitar la distorsión del entrepiso a 0.05, bien, lo cual resulta antieconómico, ya que el sistema de pórticos se caracteriza por ser un sistema flexible, el cual nos permite usar hasta una distorsión o deriva de entrepiso de 0.007. Cuando la estructura es muy rígida, recuerda que la cortante se incrementa, lo cual lleva a un diseño antieconómico. Como te decía en un caso anterior, lo más recomendable en pórticos es aislar la tabiquería. Es muy común ver que algunos solo lo aíslan en los laterales, lo cual está mal. También se debe aislar en la parte superior y evitar que la viga transfiera fuerzas al muro. Al inicio te mencioné que por más que la tabiquería esté aislada, cuando la estructura pasa al comportamiento inelástico, estas esquinas van a interactuar, es decir, las fuerzas van a ser transferidas al muro y este muro se comporta un arrastramiento en cruz, también conocido como San Andrés, las crucetas de San Andrés, ¿no? Y interactúan acá cuando se tiene sismos fuertes que hacen que la estructura incursione en el rango inelástico. Ahora te decía, ¿por qué es importante que estos tabiques también estén aislados? Porque, por más que sea un tabique y pienses que sea no estructural, nadie quiere que el muro se agriete de esta manera, porque te va a traer un costo para repararlo, además que si no lo reparas, va contra la estética. Así que tú debes cuidar la integridad no solo de los elementos estructurales, sino también de los no estructurales. Es importante mencionar la normativa para, de alguna manera, cada uno de ustedes pueda verificar y tener la verdad por sí mismo. Bien, en este caso esta es la normativa E030 de diseño sismo resistente de Perú y acá claramente nos dice: se debe considerar el posible efecto de los tabiques, parapetos y otros elementos adosados en el comportamiento sísmico de la estructura. El análisis, el detallado del refuerzo y el anclaje deben hacerse acorde a esta consideración. ¿Qué pasa si no consideramos los efectos de los tabiques? La estructura, probablemente, si no lo modelamos como es, puede que se comporte como una estructura regular, pero si consideramos el efecto de la tabiquería, la estructura se comporta irregularmente, por lo cual sería necesario aplicar los respectivos factores de seguridad, como son los de castigar por irregularidades. Recuerda que una estructura irregular es más difícil de predecir su comportamiento. Es probable que si tú consideras la tabiquería se tenga más modos de vibración. Otro punto importante de la misma normativa es el 25.5. El modelo estructural incluye la tabiquería que no esté debidamente aislada. ¿Qué pasa si tú no lo consideras y al momento de construir tú colocas acá tus muros de pandereta? Estás incrementando la rigidez. Por lo tanto, la distribución de fuerzas cortantes va a cambiar y es muy probable que la fuerza cortante basal y las de entrepiso se vayan a incrementar debido a la presencia de los muros, por lo cual el diseño podría cambiar. La distribución de fuerzas que recibe cada elemento cambia. Otro punto importante es el 28.4.3. Cuando el análisis no considere la rigidez de los elementos no estructurales, el periodo fundamental se toma como 0.85 o el 85% del valor obtenido con una fórmula que se te presenta en la normativa. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda eh, un objeto en movimiento en volver a su punto de partida. Es decir, si tengo yo este péndulo
lo deslizo hacia un lado, lo suelto, este se va a desplazar de esta manera y va a volver a ese punto. El tiempo que tarda en volver al mismo punto, eso es el periodo. El periodo suele depender de la altura. El periodo, mientras más pequeño es, quiere decir que la estructura es más rígida. Por lo tanto, las fuerzas sísmicas que se generan en la estructura van a ser más fuertes. Si el periodo es más largo, más grande, como lo es el caso de las estructuras altas, quiere decir que la estructura tarda más en completar un ciclo de movimiento. Como te recuerdo, te mencioné sobre los modos de vibración. Al considerar la presencia de la tabiquería, es probable que para completar el 90% de la participación de masa sea necesario incluir más modos de vibración de los que comúnmente se suele incluir en los análisis dinámicos, que son 3 por piso. Cuando la estructura es irregular, requiere más modos de vibración, lo cual lleva a generar mayores fuerzas en los elementos. Por consiguiente, el diseño se hace cada vez más caro. Para finalizar, quiero agradecer a todos mis seguidores, en este caso ya vamos a llegar a los 20.000. Gracias por todos sus comentarios. Hay personas que siempre están comentando, veo que son los mismos, ya los tengo mapeados. Muchas gracias por todo. Y también agradezco a todas las personas que ven el video